Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 124 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Science. Bueno, primero, mil disculpas, tuvimos algunos problemas técnicos previo al inicio de hoy, por eso estamos recién emitiéndolos eh, a estas horas. También tenemos que dar la bienvenida a nuestro conferencista, Magíster Hans Guamaní, eh, y como siguiente punto, palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches con todos. Yo estoy muy feliz, como siempre. Los días lunes me encantan estas conferencias. Uno aprende. Y yo en parte fui el que llegó un poco atrasado a la conferencia de hoy porque estaba enfrascado en un problema que estaba haciendo. La conferencia pasada vimos un tema muy importantísimo. Muchas cosas vimos la conferencia pasada y uno de esos temas fue de los pernos de anclaje que trabajan como disipadores. Para mí fue novedad, la novedad lo que nos dio el doctor Ursúa. Dije, qué bien es esto de los pernos disipadores. Y después, viendo el video, viendo la presentación que nos envió y viendo el material que ha tenido la bondad de enviarme nuestro anfitrión, el futuro doctor Brian Kawa, ya estudiando los tres documentos, ya entiende y ya sabe que esa es una opción muy buena de en las estructuras de cero colocarle con pernos de anclaje que disipen energía. Y ya está clarísimo. Y ese material va a estar en el capítulo primero del libro que estoy escribiendo con el doctor Bayankawa. Por ese motivo es importante estas conferencias. Es importante, los conferencistas que tenemos son de primera línea. Saquemos el máximo provecho. Yo agradezco muchísimo al máster en ciencias, Hans Guamaní, quien nos va a dar su conferencia el día de hoy. Estoy seguro, completamente seguro, que algo más vamos a aprender. Algo más vamos a aprender. Siempre el conocimiento no se detiene, siempre se aprende algo. Así es que, doctor, futuro doctor, algún día sacará su doctorado también. Le agradezco mucho por haber aceptado eh, estar en esta conferencia y el tiempo que nos está dedicando. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la invitación y gracias por sus palabras. Igualmente me Adelante. sumo el agradecimiento. Previo a dar paso a la conferencia, me gustaría leer un breve resumen de la hoja de vida del ponente del día de hoy. Estudios, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, maestría en ingeniería estructural de la UNI Perú, varios cursos en cuanto a ingeniería estructural, tanto en Chile como en México, enfocados a ingeniería sísmica, a parte estructural, al diseño sísmico basado en desempeño, estructuras metálicas y sistemas de protección sísmica, así como varias experiencias que he tenido en cuanto a ensayos de aisladores en Estados Unidos e Italia. Estimado Magíster Hans Guamaní, realmente agradezco por haber aceptado dar esta conferencia. En lo personal, yo he estado en algunos cursos de usted, muy buen material, muy buena forma de transmitir sus conocimientos, de compartir con los asistentes. Y bueno, como dijo el doctor Aguiar, este evento y este espacio que hemos destinado los lunes a las 19 horas de Ecuador nos permiten conocer un poco la realidad de, en este caso, lo que nos va a compartir del Perú. La semana pasada tuvimos experiencias de Chile y así les invito a las próximas también conferencias con diferentes expertos de países de la región. Muchas gracias y damos paso a su conferencia. Ok, muchas gracias. Gracias con todos. A ver.
Eh, la presentación de hoy día es análisis estructural por proceso constructivo de edificios de concreto armado. ¿Ok? ¿A qué se debe más? Para dar una breve introducción para que se entienda esto más, de una forma más práctica. ¿De qué trata? Bueno, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados cuando nos llega un proyecto de estructura, diseñar el proyecto en su etapa final, ¿no? En su configuración final. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un edificio de 5 pisos, imaginemos que tenemos un edificio de 5 niveles. Entonces tenemos acá el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y quinto nivel. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ¿qué? A hacer el modelamiento del edificio en los 5 niveles y analizar este edificio, su comportamiento y calcular los diagramas de momentos, de cortante, el análisis sísmico, ¿ok? Los refuerzos, hacer los refuerzos en vigas, en columnas, en muros de corte y siempre en la configuración final. ¿Ok? Asumimos que esta es la configuración más desfavorable y calculamos todos los esfuerzos, los fuerzas y esfuerzos en la configuración final y con estos resultados procedemos a hacer los cálculos de acero de refuerzo en estos elementos de concreto armado. ¿Ok? Eh, pero hay ciertos casos en que no siempre la configuración final va a ser la más desfavorable. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a qué se le llama un análisis por proceso constructivo o un análisis incremental? Por ejemplo, sería, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer el primer piso nada más, el primer piso, y luego hago el cálculo para teniendo 2 pisos, ¿ok? Y para cada nivel de esfuerzos voy a calcular su diagrama de momentos, probablemente diagrama de momentos flectores, ¿ok? Y así iría para todos los niveles, ¿no? Para 3 pisos, por ejemplo. Considerando los procesos constructivos, calcularía los diagramas de momentos flectores, las cargas axiales, diagramas de momentos en columnas y en vigas. ¿Ok? Entonces, este es lo más real, ¿no? Analizar en cada fase, ¿no? Primer piso, por ejemplo, segundo piso, tercer piso. Y no solamente considerar las configuraciones por cada parte, que es el primer piso, segundo piso, tercer piso. También deberíamos considerar cómo varía el, las propiedades físicas, ¿ok? De los materiales. Por ejemplo, el concreto, el F'C y el módulo elástico para el cálculo de deformaciones y el cálculo de esfuerzos en el concreto, en cómo varía depende de los días, ¿no? O sea, que hay una variación en la que esto se estabiliza a qué edad, a los 28 días. Pero en los primeros días, estas propiedades van a ser variables. Entonces, en esos días que son variables, el concreto o las losas no van a poder cargar eh, como fuese en una etapa final. Entonces, para eso vamos a necesitar la ayuda, por ejemplo, de algunos elementos como los puntales, ¿no? Los puntales. Y y cómo deberíamos considerar estos puntales y qué tipo de puntales debemos hacer. ¿Ok? Y cuántos pisos debemos apuntalar y cuántos pisos debemos retirar los puntales o las cimbras, ¿no? Y cada cuánto debemos apuntalar, desapuntalar o reapuntalar, ¿ok? O clarear, como en algunos términos también se indica. Entonces, para verificar todos estos procedimientos, todos estos casos, se hace un análisis incremental, un análisis por proceso constructivo, en el que se analiza la estructura también a los días de construido en cada proceso, en cada etapa, en cada fase, en cada estado, pudiendo considerar con esto la variación de las propiedades mecánicas del concreto, ¿ok? En días, y también el proceso constructivo, la forma de construir, ¿no? ¿Cuántos pisos apuntalo? Si reapuntalo, si desapuntalo, si clareo, ¿ok? Y cómo esto va modificando los plazos de construcción, cómo con esto puedo también hacer, no solamente esto se va a reflejar en lo que son diseño estructural de elementos o vigas, columnas o muros, también podría reflejarse en lo que es reducir los plazos de construcción o hacer más económico el proceso constructivo, ¿no? Porque estableciendo un adecuado proceso constructivo, verificando que esto no afecte la estabilidad estructural de los elementos, puedo hacer procesos constructivos que sean más rápidos y también más económicos y que me permitan de esta manera ahorrar dinero, ¿ok? Y también ahorrar tiempo.
Ok, más o menos una introducción rápida de lo que se va a ver, lo que se ve en este caso de análisis estructural por proceso constructivo, ya que muchas veces me indican que el nombre de por sí solo no es muy claro para algunas personas, ¿no? No sé si hay alguna consulta con lo que acabo de decir. Si no, me lo indica, por favor, y la voy tratando de aclarar. Entonces, eh, con todo lo que he indicado anteriormente, vamos a plantear algunos problemas, algunas consultas, acá, algunas pautas para seguir con la presentación. A ver. Por ejemplo, el problema planteado durante el proceso constructivo se indica lo siguiente, ¿no? Si varían ciertas propiedades. Por ejemplo, ¿quiénes? Las propiedades del concreto, ¿no? Como lo indiqué anteriormente, la propiedad del concreto varía, ¿no? O sea, hay cuadros del ACI, ¿no? En donde hay figuras del ACI donde se ve la variación del concreto en días, ¿no? Donde podemos decir a los 3 días tiene un 70% del F', a los 4 días, a los 5 días, a los 7 días, no sé, a los 14 días un 90% del F', ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿cuánto puede cargar el elemento estructural, ¿no? A ver, acá se originan grandes esfuerzos que pueden incluso superar, o sea, si nosotros vemos en el proceso constructivo, se podrían originar grandes esfuerzos que podrían superar a los del servicio, debido a una transmisión de cargas desde las losas superiores a las encofradas. Esto vamos a verlo con algunos ejemplos sencillos más adelante. ¿Ok? También es necesario comprender el proceso constructivo para evitar accidentes y patologías. ¿Ok? Es importante esto. Es importante comprender el proceso constructivo y también comprender cómo trabajan las estructuras. Esto más que nada siempre se nota más, es más notorio en puentes, ¿no? Porque a veces vemos que hay puentes que colapsan durante el proceso constructivo y por eso en puentes se exige más, ¿no? El diseño por proceso constructivo, no solamente el diseño en la etapa final. Estas solicitaciones que vamos a calcular durante el proceso constructivo debemos tenerlos en cuenta para dimensionar losas y también a la hora de programar la obra, o sea, el plan de obra, el cronograma de obra, ¿no? Por ejemplo, acá vemos acá vemos un proceso constructivo y acá vemos el estado final, ¿no? Acá vemos cómo analiza un primer piso, un segundo piso con la carga, ¿ok? Y cómo varían los diagramas de momentos flectores. En cambio, cuando tenemos un estado final, simplemente un análisis convencional, ¿qué hacemos? Simplemente modelamos la estructura de 2 niveles y agregamos carga en ambos niveles, ¿no? Y simplemente nos dan esfuerzos. Pero en algunos casos, si hacemos un análisis por proceso constructivo por fases, ¿ok? Esto podría, o por secuencias, esto podría en algunos casos dar mayores esfuerzos, mayores momentos flectores. Por ejemplo, acá da un momento de 287 y acá abajo daba un momento de 264. Y esto incluso está sin considerar lo que es la variación del módulo de elasticidad, ¿no? O el F'C en el tiempo, ¿no? Ya que si el módulo de elasticidad es menor, vamos a tener también mayores deformaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, acá justo muestro lo que es la evolución de las propiedades del concreto en días, ¿no? Acá veo lo que es la resistencia del F'C, igualmente se puede graficar el módulo elástico en días, ¿no? ¿Y eso qué hace que varíe? La resistencia a la compresión, la resistencia a la flexotracción, donde podemos medir las fisuras, flechas, deformaciones, el módulo de deformación para el cálculo de flechas, también lo que es el módulo de elasticidad, ¿ok? Continuamos a ver. Entonces, y para poder entender también este proceso constructivo, tenemos que ver que durante este proceso constructivo, durante la construcción de elementos de un edificio, vamos a necesitar ¿qué cosa? Lo que son los famosos puntales, elementos que trabajan netamente a compresión, las cimbras, que son elementos que son ya como castillos formados por puntales, pero estabilizados con diagonales para poder estabilizarlo ante movimientos laterales. Ok, acá vemos encofrados de losas, encofrados de muros, ¿no? Pero es muy importante considerar esto, los puntales o también las cimbras, ¿no? Una cimbra es un conjunto de puntales estabilizados por diagonales. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos ahora para comprender? Vamos a comprender los diversos procedimientos constructivos en edificios con losas de concreto y por extensión de estructuras evolutivas, ¿no? O sea, un diseño incremental, ¿no? Por un piso, 2 pisos, 3 pisos, cómo vamos haciendo la construcción y cómo esto va afectando a los pisos inferiores, ¿no?
nos sirve también esto ¿para qué? Para poder concientizarnos acerca de las solicitaciones que se producen durante un proceso constructivo, ¿ok? Y que en algunos casos podrían ser más desfavorables a las que se producen en las condiciones de servicio, ¿no? O el o el análisis convencional, como lo llamamos, ¿no? O sea, analizar la estructura como un todo y analizar nuestra configuración final, ¿ok? Y también podemos acá tratar de estudiar métodos racionales para determinar cargas actuantes en losas y encofrados en cada etapa. ¿Ok? Igualmente, ¿no? Podemos tratar de estudiar pautas para efectuar programación de obra a fin de evitar accidentes, daños en elementos estructurales y no estructurales. Es muy importante esto, ¿no? Programación de obra, porque con esto vamos a poder, o sea, es un análisis en el tiempo, porque vamos a poder decir a los 7 días, no sé, a los 14 días, a los 19 días, ¿ok? A los 21 días, a los 25 días, o sea, cómo va la estructura, se va comportando a los días, en cada día, ¿no? Dependiendo, ¿no? Oye, a los 7 días hago elevación del primer nivel, a los 5 días más desencofro, a los otros días, 7 días más vacío al segundo nivel, ¿no? Y cómo esto va afectando la carga en los puntales, cómo va afectando la losa del piso anterior, ¿no? Y de los otros niveles, y cómo esto podría afectar en el comportamiento estructural. Entonces, generalmente nosotros utilizamos 2 o 3 juegos, es decir, 2 o 3 niveles apuntalados, lo que condiciona el número de plantas simultáneamente encofradas. Claro, porque no es lo ideal, o sea, si uno diría, oye, ¿sabes qué? Me olvido de estudiar esto, no estudio nada, y simplemente lo que voy a hacer es que si tengo 5 pisos, perdón, si tengo 5 pisos, ¿para qué voy a estar estudiando mejor? Los apuntarlo todos, ¿no? Apuntarlo todos los pisos y... Pero esto, como dice acá, no es económicamente factible, ¿no? ¿Por qué? Porque gastamos más material de lo que debemos hacerlo y también nos limita el tiempo, ¿no? Vamos a demorarnos más tiempo, ¿no? Lo mejor es apuntalar 2 plantas, reutilizar, luego es apuntalar, reutilizar esos puntales en otros niveles y así poco a poco ir avanzando con la construcción de forma eficiente, ¿no? Bueno, cuando uno desencofra permite particiones, instalaciones y acabados. Claro, cuando tú desencofras, cuando tú desencofras, ya permites que vengan otras partidas, ¿no? Por ejemplo, lo que son las instalaciones, los acabados, ¿no? Arquitectura, sanitarias, eléctricas, no sé, otras cosas, otras especialidades más. Bueno, acá siempre hemos hablado del cronograma de trabajo, ¿no? El cronograma de trabajo está determinado por la edad del concreto, ¿ok? O sea, por ejemplo, del desencofrado, por ejemplo, o del concreto también. Si hacemos un desencofrado prematuro, podemos encontrar posibles daños estructurales, ¿no? O sea, si yo desencofro, y esto ha pasado bastante, ¿no? O sea, el año pasado me acuerdo que en estos meses, cerca donde vivo un edificio, se colapsó como 2 plantas de sótano, porque quitaron los puntales de manera muy pronta, y eso ocasionó que las losas colapsaran, ¿no? Acá en Lima, Perú. ¿Ok? Y no solamente eso, ¿no? O sea, no necesariamente que llegue al colapso. Si nosotros quitamos los puntales muy pronto, también podríamos ocasionar que la estructura sufra grandes deformaciones. ¿Ok? Que luego cuando uno haga un levantamiento topográfico con nivel, nos demos cuenta que, oye, ¿sabes qué? En una esquina, en una esquina tiene un Z de, no sé, más 10 y en el otro tiene más 9,95, ¿no? O sea, 5 centímetros de diferencia y eso origina problemas en los acabados, ¿no? Constructivos también. Entonces, un desencofrado prematuro puede ocasionar daños estructurales, problemas funcionales en la estructura y todo tipo y un atraso en la obra también, ¿no? Un desencofrado, uno dice, oye, ¿sabes qué? Mejor no me arriesgo y hago un desencofrado tardío. Bueno, te incrementa el plazo y el costo de obra. Ok, en la imagen del lado derecho coloqué eh, un, un accidente que ocurrió en el año 2013, ¿no? En Chile, en donde en un edificio, eh, por hacer un inadecuado proceso constructivo, ¿ok? Ceden o se desploman 4 losas, ¿no? Que
Acá lo vemos que están apuntaladas, pero seguramente el apuntalamiento no fue el adecuado y eso ocasionó que 4 losas se dieran de forma prematura, ¿no? ¿Ok? Se dieran de forma originando este desastre, ¿no? ¿Ok? Esto de acá se puede, mediante cálculos, mediante análisis, se puede evitar, ¿no? Acá lo que han hecho simplemente es, a veces cuando uno está en obra, te exigen, te ponen presión para que acabes el proyecto, o lo estés atrasado, para que avances y avances y avances. Entonces lo que hacen ellos es decir, oye, libera el encofrado, libera el encofrado, libera el encofrado, y de esa manera vas liberando el encofrado sin percatarte que estos componentes hayan alcanzado una adecuada resistencia, ¿no? Porque vemos que la resistencia está en función de los días. Entonces, si no alcanza una adecuada resistencia, ¿ok? Y los puntales, y los puntales que quedan no están en la capacidad para poder asumir las nuevas cargas, entonces estos terminan en esta desgracia, ¿no? En este colapso de la estructura. ¿Ok? Para desencofrar tenemos que tener una serie de consideraciones. Por ejemplo, debemos reducir y evitar también debemos evitar que haya un cambio brusco en los diagramas de momentos, ¿no? Por ejemplo, si tengo una losa en voladizo y apuntarlo de esta manera, si me origina un momento acá y acá me origina un momento positivo, para lo cual no está preparado la viga, me podría originar problemas de deformaciones o agrietamientos en el elemento estructural, ¿no? Entonces hay que tener cuidado eso, ¿no? Evitar también que cambien de signo algunos efectos como los diagramas de momentos. Bueno, acá vamos a ver una serie de equivalencias, ¿no? Cuando vamos a hacer el encofrado, aún no tenemos la losa, ustedes van a ver que en algunos libros para ciertos métodos que se aplican, como el Grundy-Cavailla, acá esta es la simbología del encofrado, ¿no? Una losa recién vaciada, en estos métodos van a ver que es una losa churada, ¿ok? Y el encofrado, los puntales se van eh, a representar por esta X, ¿ok? Y bueno, acá tenemos una losa endurecida cuando ya se hizo el desencofrado, o también acá le llaman, ¿no? En vez del encofrado van a llamarle el cimbrado, y acá el desimbrado, ¿no? El cimbrado, el desimbrado. Ahora entre encofrado, apuntalado y cimbrado depende del país, ¿no? Por ejemplo, en Perú le llamamos encofrado a todo, pero en otros países como Colombia me he dado cuenta que le llaman el cimbrado, lo que es el encofrado más el apuntalado. Y es lo correcto, ¿no? Porque el encofrado generalmente es el molde, y el apuntalado es el que le da la estabilidad, ¿no? El que sostiene el elemento que trabaja con presión. Pero acá en Perú llamamos encofrado a todo, por ejemplo. Pero lo correcto sería el encofrado más el apuntalado es el cimbrado. ¿Ok? Esto podría ser el cimbrado, y acá el desimbrado, o el encofrado, el desencofrado, en forma sencilla también. Entonces acá vemos, ahora, hay 3 procesos constructivos. Acá hemos visto procedimientos y ahora voy a ver procesos constructivos. Hay 3 procesos. Uno que es cimbrado y desimbrado, que es el que se va a estudiar ahora. Otro que es cimbrado, recimbrado y desimbrado. Y el otro que es el cimbrado, clareado y desimbrado. Que este es el proceso estrella, ¿no? Este es el mejor proceso. Que casi nunca se aplica por temor, pero es el mejor. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cimbrado y desimbrado, son 2 operaciones, el cimbrado y el desimbrado. El cimbrado es el apuntalado, el encofrado, y el otro es el desencofrado. En el encofrado voy a instalar el sistema de cimbrado del encofrado, cerchas puntales, previo al vaciado, ¿ok? O sea, no hay losa, previo al vaciado, voy a colocar los puntales, las cimbras, ¿ok? Y ese es el cimbrado. Y el desimbrado es que cuando ya el concreto se endureció, cuando ya alcanzó cierta resistencia, voy a desinstalar el equipo auxiliar, o sea, todo este sistema de encofrados y cimbras, ¿ok? Una vez que se cumplan ciertos requisitos mínimos de desimbrado, momento en el cual este equipo podrá ser utilizado en otras plantas superiores, ¿no? Esto se hace con el fin de que, de reducir costos, ¿no? Y también reducir tiempo. ¿Ok? Entonces, este proceso es muy sencillo constructivamente, lo que es el cimbrado y desimbrado, o lo que es el encofrado y desencofrado. Ahora, lo que es el cimbrado, recimbrado y desimbrado. Entonces, ¿qué es el cimbrado, recimbrado, recimbrado y desimbrado? O también, como le llaman en el Perú, el encofrado, reencofrado y desencofrado.
Primero consiste en desencofrar los entrepisos. Primero encofro, ¿no? Previo al vaciado, encofro la losa. Después de encofrar la losa, voy a desencofrar los entrepisos para que de esta manera se logren redistribuir las cargas en los entrepisos, ¿no? Hago un desencofrado. Y luego apuntarlo nuevamente, encofro, desencofro, y luego hago un apuntalamiento para que para los nuevos pisos, ¿ok? Para la construcción de los nuevos pisos superiores, ¿no? O sea, posteriormente se apuntala nuevamente la planta garantizando el contacto de los puntales con la estructura, de manera que estos ayuden con los nuevos incrementos de carga para la construcción de nuevos pisos superiores, ¿ok? Entonces simplemente es encofro, luego desencofro, y en algunos casos no desencofra, simplemente desajustas los puntales, evitando que tengan tanto contacto, o están sueltos, ¿ok? Que no haya tanto contacto con la losa, y luego los ajusto nuevamente para que nuevamente carguen la losa, y eso se llama lo que es el reapuntalamiento, ¿ok? Y ahora este es el mejor proceso, porque ahora sigue el proceso de cimbrado, clareado y descimbrado. El cimbrado, clareado y descimbrado. ¿Ok? En este proceso de cimbrado, clareado y cimbrado, simplemente no es encofro y desencofro. Y para encofrar y desencofrar tengo que esperar, no sé, pues, no 7 días. No. En esto o no sé, o 14 días. En este de cimbrado y descimbrado, lo que tengo que hacer es simplemente encofro, pasando unos 3, 4 días, lo que voy a hacer es retirar el 50% del cimbrado, del encofrado, de los puntales. Retiro un 50%, pero no al azar, sino un estudio, retiro un 50% de este equipo auxiliar, ¿ok? Y lo reutilizo en otro nivel, ¿ok? Y me quedo con un 50%. ¿Y eso qué cosa quiere decir? No quiere decir que ahora que no quiere decir que ahora que el 50% de los puntales que me quedan van a cargar el doble. No, no quiere decir eso. Este 50% de los puntales que quedan no van a cargar el doble, van a cargar una cantidad similar a la anterior. ¿Por qué? Porque ya en estos primeros días la losa ha endurecido un poco y ya tiene la capacidad de asumir ciertos niveles de carga. Por ejemplo, si nosotros nos vamos perdón que retroceda, si nos vamos acá, en los primeros 4 días, por ejemplo, la losa ya tenía la capacidad más o menos de un 75% del F'C, ¿no? Ya tiene una capacidad considerable. Entonces, y a los 4 días ya tienes una capacidad considerable, a los 4 días puedo clarear y retirar no todos los puntales, sino un 50% de los puntales, y de esa manera ya no hago un proceso tan largo como el del cimbrado y descimbrado, ¿sí o no? Sino donde voy a esperar mucho tiempo para poder contar con este material auxiliar, sino que hago un cimbrado, clareo, donde retiro un 50% de los materiales, ¿ok? Y luego hago un descimbrado total, ¿no? O el clareado puede ser un descimbrado parcial, también algunos lo llaman, ¿no? Un descimbrado parcial, donde retiro un 50% de los puntales o de las cimbras, y luego retiro todos los puntales pasando más días, ¿no? Pero este proceso es muy importante, ¿ok? Porque poder tomar esto nos ayuda bastante a reducir tiempos, ¿no? Tiempos y costos. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque hay que tener la certeza de que el 50% de los puntales que quedan estén en la capacidad de poder asumir la carga, ¿ok? Que se les va a aplicar, ¿no? Porque si no están en la condición de asumir la carga de la que se va a aplicar, va a suceder lo anterior, ¿ok? Y eso es peligroso. Entonces, por este motivo, es que no lo usan, ¿no? O sea, con este proceso de CCD, que es el cimbrado, clareado y cimbrado, ¿ok? Se ahorra considerablemente en encofrado y cimbrado. Sin embargo, hay resistencia a usar este método por parte de los contratistas debido al miedo que los puntales queden sobreesforzados y fallen debido a que se le transmita más carga de lo que van a resistir, ¿no? Como es lo que vemos acá atrás. ¿Ok? Entonces, es un proceso que no se usa mucho, es menos en Perú, pero es muy interesante, ¿ok? Utilizarlo, es muy interesante, pero o sea,
para hacerlo, deberíamos hacer primero un cálculo, un análisis antes para el proceso constructivo, ¿no? Hacer un análisis estructural, un cálculo, y ver que los puntales que queden estén en la condición de asumir estas cargas, y también que los puntales que queden estén en la posición adecuada, en la ubicación correcta, ¿no? Para poder asumir, porque no solamente es que la cantidad de puntales que queden estén en la capacidad de asumir carga, sino también que estén ubicados en el lugar correcto, ¿no? Para poder tomar esas cargas. ¿Ok? O sea, una buena distribución de puntales. ¿Ok? Entonces, ya viendo estos procedimientos y esos procesos, vamos a ver ciertos métodos. Esta es una charla bastante introductoria, ¿no? Vamos a ver algunos métodos, como el método simplificado de Grundy-Cavailla, que es un método muy conocido, ¿no? Es un método del año 63, en donde lo que vamos a hacer es ver ver cómo se incrementa o cómo va variando durante el proceso constructivo las cargas en las losas o forjados y en los puntales, ¿no? Y este método tiene ciertas simplificaciones, ¿ok? Como todo método de cálculo, ¿no? Porque es un método simplificado, ¿no? Como todo método simplificado tiene ciertas consideraciones previas. Una de las cuales es, ¿qué cosa? Que cada losa se caracteriza por su rigidez, ¿no? En este método vamos a calcular el módulo E y el I, el E por I de cada losa. El E es el módulo elástico que depende del F'C de cada losa, y el I es el momento de inercia, ¿no? De cada losa, que va a depender del peralte de cada losa, de los peraltes de la losa. En este método los puntales solamente trabajan con presión, y eso es obvio, ¿no? Siempre un puntal físicamente se define como un elemento que trabaja netamente a compresión. ¿Ok? Se desprecian los efectos derivados de las deformaciones diferidas del concreto. Acá no vamos a considerar deformaciones del concreto. Y las cargas de los puntales se asimilan a las cargas uniformemente repartidas en toda la losa. Bueno, se van a asumir que todos los puntales se deforman igualito, ¿no? Y de esta manera todas las cargas van a ser uniformemente repartidas a lo largo de toda la losa. ¿Ok? Entonces acá tenemos el método de Grundy-Cavailla. Bueno, aquí hice unos esquemas a mano para que se puedan entender, ¿no? Los puntales se consideran infinitamente, bueno, en este método el puntal se considera infinitamente rígido. Es decir, en pocas palabras, para que este método funcione, el puntal debe estar bien calculado. Porque si el puntal estuviera mal calculado y el puntal se pandeara, por ejemplo, porque tiene una excesiva carga, yo no aplicaría este método. Porque el puntal al pandearse ya pierde rigidez, ¿no? ¿Ok? Ya está deformándose de una forma distinta, ¿no? Entonces, acá este método que asume que los puntales se consideran infinitamente rígidos, por lo que ante la aplicación de la carga, todas las losas que están conectadas por puntales experimentan la misma flecha. ¿Ok? Y se ve lo que está acá, ¿no? O sea, las cargas en cada losa, este peso I son las cargas de los puntales. ¿Ok? Va a estar en relación a las rigideces de cada losa, ¿no? ¿Ok? En función de esa rigidez. ¿Por qué? Porque se sabe que por Hooke, ¿no? La fuerza es igual a la rigidez por la deformación, por la deformación de cada losa. ¿Ok? Este es el estado de la estructura una vez finalizado el proceso constructivo. Claro. Bueno, este es el estado de la estructura una vez que finaliza todo el proceso constructivo, en donde se va a considerar estas cargas Q minúsculas, que son las cargas, ¿qué cargas son? Son las cargas que va a soportar la losa cuando finalice el proceso constructivo. Y en función de quién está, son las cargas muertas, que es el peso propio netamente, más una carga viva que a veces no se considera, que es la sobrecarga por construcción. En muchos casos esta sobrecarga por construcción se considera como cero, ¿no? Y solamente se considera el peso propio de la losa. ¿Ok? Acá se determina, y para determinar la carga en estos juegos de puntales se aplica ciertos métodos, ¿no? Como el de acá, ¿no? En donde estos P minúsculas son la carga en puntales, estos Qs son el peso de la losa, la sobrecarga que tenga, y estos Q mayúscula, son la carga total de la losa que va a ser transferida a las columnas en los muros, ¿no? O sea, esta carga Q, o sea, acá va a haber una carga de la losa, una carga Q que va a ser transferida a lo que son de la losa, que es transferida a la estructura, que son las columnas y los muros, y otra carga que va a ser transferida a los puntales. Entonces vamos a decir, oye, acá hay una carga Q total, que es la que transmite la losa a la estructura,
una carga Q total que transmite la losa a la estructura. ¿Ok? Una carga Q total que transmite losa a la estructura y una carga P minúscula que transmite que se transmite a los puntales. ¿Ok? Y esta carga va a variar, ¿no? O sea, va a variar, por ejemplo, cuando se vacíe una nueva losa o cuando se desencofre una losa inferior. O sea, cuando se vacía una losa superior o cuando se desencofra una losa inferior. Acá tengo una serie de ejercicios, ¿no? En donde, por ejemplo, para una edificación de 5 niveles, aplicando este método de Grundy-Cavallo con estas ecuaciones súper sencillas, nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Qué cosa? Que acá en el séptimo paso, más o menos, en el sexto paso, nos damos cuenta que la carga de la losa es de 2.25. ¿Ok? Es el más del doble. Es decir, la carga en la losa debería ser como 1, pero en el sexto paso, la carga en la losa es 2.25. ¿Y qué más? Y en el segundo paso, cuando vacío el segundo nivel, la carga en el puntal es el doble, es 2Q. O sea, no es Q simplemente, sino es 2Q, que se duplicó la carga en los puntales. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, ¿no? O sea, no siempre el, el análisis convencional es el que nos va a dar mayores resultados, ¿no? O más desfavorables. Acá nos damos cuenta que, por ejemplo, en un paso sexto, en donde se hace el vaciado del cuarto techo, en el segundo techo, se nos damos cuenta que la carga se duplica al doble, más del doble, 2.25 veces la carga, ¿ok? Y en el segundo paso, que es el vaciado la segunda losa, que debe ser los 14 días, y la carga en los puntales se duplican, ¿no? Se duplican. Es decir, no vas a diseñar tu puntal por una carga P, que es la carga que transmite el encofrado, ¿no? Sino es una carga 2 veces P. ¿Ok? Y acá tenemos otro caso, 1, 2, 3, 4, 5, otro caso de otro ejercicio, ¿no? Igual 5 niveles con un piso sanitario, en donde nos damos cuenta que acá, por ejemplo, en el tercer paso, que es el vaciado del segundo piso, la carga se duplica, en la losa se duplica a 2.9, ¿ok? Y la carga en el puntal en el paso 6, perdón, la carga en el puntal, en este paso 3 también, en el vaciado de la segunda losa, es el 1.7, ¿ok? Acá vemos, estos son cargas puntales, los azules, ¿no? 1, 1, 1, 7, 0, 2, 1, 1, 0, 7, 0, 7, 1.2, y acá 1.7, es decir, la carga en el puntal es por 1.7 y la carga de la losa es 2.9, ¿ok? Es decir, si acá el peso de la losa normal era como 1, ahora es 2.9, 2.9. Y si acá el peso de la losa anteriormente, en esta parte, la carga total en la losa, no el peso, sino la carga total sobre la losa, era como 1, ahora es 2.25. Profesor, ¿por qué es 2.25 si el peso de la losa es 1? ¿Por qué? Porque acuérdate que sobre esta losa se van a apoyar, ¿quiénes más? Se van a apoyar los puntales de las losas superiores, ¿no? Y acá si ves 1 más 1.25, 2.25. Estas cargas son los puntales, no cargan puntales. 1 más 1.25, 2.25. ¿Ok? Porque acá estos son puntales que se están apoyando. ¿Y por qué ves que se está deformando? Porque todavía el concreto está fresco y no están en la capacidad de poder asumir su carga y simplemente están transmitiendo la carga al otro nivel, ¿no? Entonces, esta losa va a asumir una carga de 2.25. ¿Ok? Es decir, estoy seguro que durante un análisis convencional, esta losa no se diseña para una carga de 2.25 veces su peso propio. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en eso. Por ejemplo, estos son métodos sencillos, ¿no? Métodos sencillos que son fáciles de verificar, como el Grundy-Cavallo, y también acá tenemos otro método mejorado al anterior, que es el método de Duan y Chen, ¿no? El método de Grundy-Cavallo tiene ciertas ventajas y desventajas. Es un método sencillo, depende del esquema constructivo, y siempre está del lado de la seguridad, ¿no? Dice que su error es de 0.1, un 10%. Los inconvenientes son que no se ajusta a veces a los valores de estudios experimentales, pero no es que estén muy lejos, sino no se ajustan especialmente en rigideces, ¿ok? Acá, por ejemplo, el método de Grundy-Cavallo se asumió que los puntales tenían rigidez infinita, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Porque se puede calcular la rigidez de los puntales como EA entre L, ¿no? Que es la rigidez axial,
¿ok? Y también la rigidez de los forjados, ¿no? De las losas. No tiene en cuenta propiedades de los materiales, por ejemplo, no considera la variación de las propiedades del concreto, ¿no? El E, ¿no? El módulo elástico, cómo varía durante los días, ¿no? Porque acá tenemos el cálculo de E por I, pero este E es constante, ¿no? Este E podría variar porque sabemos que, de acuerdo a la gráfica, esto tiene una variación en función de los días. Entonces se utiliza para eso otro método simplificado, que es el método de Duan-Chen, que es un método mejorado, en donde considera los puntales y los forjados con su rigidez real, es decir, considera la rigidez real de los puntales, ¿ok? Y asume que la deformación de los puntales ubicados en la parte central del vano es igual a la deformación media de los puntales ubicados y trabaja con una deformación media de puntales, ¿ok? Este método se ajusta mejor y con bastante precisión a los estudios experimentales realizados, ¿ok? Estudios experimentales hay varios. Entonces, he tratado de demostrar ciertos resultados acá interesantes, como estos que son fáciles de calcular, con estos métodos de Brundtland-Cavaglia, y también acá ciertas investigaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una investigación que me gusta bastante, que es la investigación del ingeniero Rivera Feijó, que se llama Diseño Incremental de Edificios de Concreto Armado, ¿ok? En donde él analiza dos edificios, dos tipos de edificios de concreto armado, uno con núcleo central y otro con los muros en los perímetros, y son edificios de 20 pisos. Los analiza por un diseño incremental o por procesos constructivos, ¿ok? En donde se da cuenta lo siguiente, ¿no? Indica que se dio cuenta que por proceso constructivo, cuando uno considera, ¿no? El proceso constructivo, los resultados son, en diagramas de momento, son 54% mayores en vigas y, por ejemplo, da mayor cantidad de acero de refuerzo en columnas en un 26%. ¿Ok? ¿Ok? Lo cual indica en su investigación que llama la atención seriamente, ¿no? Porque sobre la confiabilidad de los procedimientos de diseños actuales, ¿no? Y también indica que, por ejemplo, ustedes dirán, ¿por qué no se caen estructuras si está que se aplica mayores cargas? No se cae seguramente porque ahí siempre nosotros no diseñamos al límite, ¿no? Y aunque creas, cuando diseñas al límite, no estás diseñando al límite. ¿Por qué? Porque cada estructura tiene una sobreresistencia, tenemos factores de reducción, factores de mayoración, tenemos sobreresistencia de los elementos estructurales. Entonces, los elementos estructurales no resisten como lo que pensamos, sino resisten un poco más o mucho más. Entonces, probablemente eh, estos, eh, estos esfuerzos que se incrementan durante el proceso constructivo estén gastando estas reservas de resistencia a los elementos estructurales, ¿no? Esta sobreresistencia de los elementos estructurales y por ese motivo no se colapsan, ¿no? Pero sería interesante también estudiarlos. Hay otras investigaciones, por ejemplo, acá como la investigación de la tesis de grado de maestría de Castellanos y Pérez, en donde indican también, ¿no? O sea, esto podemos verlo de dos aristas, ¿no? Una que podría ser desde el cálculo numérico, estructural, en nivel de esfuerzos, de momentos, de aceros de refuerzo, y el otro también verlo del lado económico y de costos y de tiempos, ¿no? Y el lado de costos y tiempos, si haces un adecuado proceso constructivo, puedes ahorrar hasta un 30% en ejecución de estructuras, es decir, puedes ahorrar 30% de dinero, y no solamente dinero, también de tiempo, ¿no? Sin poner en riesgo la integridad de la estructura durante la construcción. ¿Ok? Y acá, en esta investigación, también se comprueba que el mejor proceso constructivo es el proceso de cimbrado, clareado y desimbrado, ¿no? El CCD, ¿no? Es el que da mejores resultados. Pero esos son números interesantes, ¿no? O sea, yo pongo estas dos investigaciones porque son bien interesantes conclusiones. ¿Por qué? Porque una te dice, oye, podrías encontrar esfuerzos mayores, ¿no? Como un 54% más en diagrama de momentos flectores, pero pero si haces una consideración durante tu diseño, también podrías, durante tu construcción, también podrías tener ahorros de un 30%, ¿no? En, 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 en tiempo y en dinero, ¿no? También hay otra investigación muy interesante, ¿no? Que de Jessita Alvarado, que es una tesis doctoral, ¿ok? En donde hace una comparación numérica de varios procesos constructivos y luego hace un estudio experimental, ¿no? Hace un estudio experimental a escala real, donde construye una edificación de 5 niveles mediante mediante el proceso constructivo de CCD, ¿no? Que es el proceso de cimbrado, clareado y desimbrado, ¿no? Y, y es un estudio y para medir resultados y comparar, ¿no? Y comparar qué cosa,
lo que son cálculos, son las mediciones reales del comportamiento, los esfuerzos de la estructura y los puntales, ya que están los esfuerzos en puntales, por ejemplo, del forjado, y también lo compara versus un modelo numérico, ¿no? Un modelo numérico, en un software de elementos finitos, ¿no? Entonces es muy interesante porque no solamente lo compara versus un software de elementos finitos, también lo que hace también es compararlo versus los métodos, por ejemplo, de Grundy-Cavailla y los métodos de Duan y Chen, ¿no? Hace las comparaciones, analiza y saca conclusiones, ¿no? Y lo interesante de acá es que saca resultados que son muy similares, ¿no? O sea, más o menos un 20%, un 10% en similitud de resultados, lo cual está bien, ¿no? Para lo que es ingeniería civil y cálculo estructural. Bueno, este de acá, yo le repliqué este análisis en un modelo en ETABS, ¿ok? En un modelo en ETABS con la metodología del no lineal stage construction, para lo que es la consideración del proceso constructivo como elemento. ¿Y por qué no lineal? Porque ve la variación del material en el tiempo, ¿no? Y nos da, y casualmente daba resultados muy similares a la investigación, ¿no? Lo cual fue muy interesante, ¿no? O sea, con ETABS también podrías, con elementos finitos, con ETABS, con análisis no lineal en la variación del tiempo, podrías encontrar resultados muy similares a lo que se encontró en esta investigación de tesis doctoral, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿ok? Y ya con esas investigaciones, como vemos, esto de acá no solamente puede quedarse como una investigación, ¿no? También podría quedarse en una aplicación real. Por ejemplo, en mi experiencia, hice una aplicación real, ¿no? En un proyecto real de un edificio que vemos acá. Me dijeron, oye, que construyó este edificio, que hizo ciertos procesos constructivos, en los cuales el edificio, parece que el proceso constructivo que se realizó no fue el adecuado, porque luego cuando se midió para hacer los acabados, habían diferencias de cotas o diferencias de niveles en las losas de más o menos 10 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, lo cual era bastante grande, ¿no? Porque era un edificio, es una área bien extensa, bien grande el área. Entonces, lo que hice fue hacer un cálculo primeramente hice un cronograma de obra, un cronograma de construcción, perdón, un cronograma de construcción donde se ven los días y la descripción de cada elemento, cuándo se vacía, cuándo se encofra, cuándo se clarea, ¿ok? Y luego hice un análisis por proceso constructivo. Vemos acá, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, donde vemos acá las cimbras, los puntales, ¿ok? Cimbras puntales y para todos los niveles. Y ahí nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? De ahí, del análisis no lineal del proceso constructivo se detectó que el 70% de elementos verticales adyacentes a las bandas superaban las cargas axiales, ¿ok? Y el 36% de los elementos restantes también superaban la carga axial admisible, es decir, había habido un mal proceso constructivo en el cual las cargas axiales en los puntales y en las cimbras estaban siendo superaban la carga admisible y por lo tanto estas habían cedido y se habían encontrado deformaciones o deflexiones grandes en las losas, ¿no? Lo cual era un problema en la construcción. Entonces esto se pudo haber previsto, ¿no? Porque mediante un cálculo no lineal se obtuvo y se verificó que las cargas en los puntales eran mayores a las admisibles. ¿Ok? Entonces ya para finalizar, porque ya creo que me estoy demorando demasiado, disculpen. En una estructura real la geometría, o sea, una conclusión sería, en una estructura real la geometría cambia continuamente durante el proceso constructivo y con eso también hay un incremento de cargas, el peso propio, a medida que se va añadiendo nuevos pisos en la construcción. Es cierto, ¿no? O sea, en una estructura real no es que, oye, yo analizo la configuración final, no, en una estructura real cuando vamos construyendo, la geometría va cambiando poco a poco, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿no? Y se va incrementando las cargas, ¿no? Poco a poco. Hay un incremento, por eso se llama diseño incremental, ¿no? Porque se van incrementando las cargas, se va incrementando los pisos, y eso va variando los esfuerzos en los elementos estructurales. Durante la construcción también se originan grandes esfuerzos que podrían superar las de servicio, como les mencioné anteriormente. Y también, como se mencionó anteriormente, de la investigación del ingeniero Rivera Feijó, es posible que se estén consumiendo los factores de seguridad, la sobreresistencia, las reservas, y están dejando poca reserva de seguridad para eventos sísmicos, ¿no? Ya que estamos gastando esas reservas en cargas por proceso constructivo.
del análisis convencional representa el caso, el análisis convencional representa el caso en que las cargas se aplican simultáneamente a una estructura completa, ¿no? En cambio, cuando usamos el proceso constructivo, esto se va aplicando en secuencia, primer piso, segundo piso, tercer piso. Pero esto lo mencioné anteriormente, disculpen. Y bueno, esto sería todo por mi exposición. No sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Realmente muy ilustrativo. Una excelente presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Bueno, hay una primera pregunta bastante interesante. Cuando hay eventos sísmicos, en realidad uno va y ve muchos colapsos de estructuras reales deficientes. En su experiencia, ¿qué ha pasado con estructuras que han estado en proceso de construcción en sismos de moderada o gran intensidad en el Perú? Bueno, difícilmente se dice, o sea, es bien, no he visto muchos casos en el que los se diseñan para proceso constructivo o cargas de servicio, y menos para que diseñen por proceso constructivo considerando cargas sísmicas, ¿no? O sea, es bien, o sea, las estructuras, una estructura no está diseñada para que durante su proceso constructivo resista un evento sísmico, ¿no? Y si lo resiste es porque el elemento estructural tiene una sobreresistencia, tiene reservas de seguridad y bueno, ¿no? Las estructuras a veces son un milagro de naturaleza, puede ser, ¿no? Que resistan, ¿no? Porque difícilmente las estructuras son diseñadas para que resistan eventos sísmicos durante su proceso constructivo, ya que durante este proceso constructivo las estructuras podría, por ejemplo, el concreto podría estar todavía no haber llegado al 100% de su resistencia, o por ejemplo las columnas podrían estar en voladizo, o las vigas, o capaz aún no hay un diafragma rígido, pero sí es bien complicado, ¿no? O sea, no conozco, no he visto un proyecto donde el edificio haya sido diseñado para que resista un evento sísmico durante su proceso constructivo. No sé si a eso iba la pregunta. Ya, perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Tal vez dentro de las normativas se dice algo respecto al proceso constructivo. Hay normativas, sí, que hablan sobre proceso constructivo, ¿no? Varios ACIs para el diseño de encofrados, y hay métodos, ¿no? O sea, hay métodos que te indican, como el método de Grundy-Cavallo, ¿no? El método de Duanshen, que te indican los incrementos de carga en losas y en puntales durante el proceso constructivo, pero no figuran en una norma ACI establecida en sí, ¿no? Ni en las normas de construcción como la 060 o la de 060, ¿no? Pero sí hay metodología, sí hay bastante teoría, estudios sobre esto, ¿no? Y lo que sí hay es ACIs para diseño de lo que son los elementos puntales, cimbras, encofrados con los métodos antes mencionados, ¿no? Métodos simplificados. Pero para lo que es el nivel de estructuras auxiliares como los encofrados, ¿no? Perfecto. No conozco una norma que exija hacer el diseño de estructuras por proceso constructivo. Muchas gracias por su respuesta. Al no haber más preguntas en el chat, damos paso a palabras por parte del doctor Roberto Ayala. Déjeme, ahora ya puede activar su micrófono, doctor. Muy amable, doctor. Realmente en este ciclo de conferencias que dictamos todos los lunes, hemos tenido temas muy variados y muy importantes, con un denominador común. Los conferencistas tienen gran prestigio profesional y tienen gran conocimiento del tema que están trabajando, del tema que están dictando la conferencia. Hoy no fue la excepción. El maestro Hank Guamaní nos ha puesto un recordatorio de la importancia de tomar en cuenta el proceso constructivo. En el Ecuador
el año pasado recuerdo que 2 estructuras colapsaron por no estar muy bien apuntaladas. La una fue un galpón, un galpón de acero que estaba situado en Puembo, que durante la construcción colapsó y mató a muchas personas. ¿Por qué? Porque simplemente no colocaron suficientes puntales. Y la otra fue otra construcción que tenía grandes voladizos en Conocoto. El hormigón todavía no llegaba a su resistencia y pienso yo que empezaron ya a quitar los puntales. Y los grandes voladizos de una longitud de 6 metros se colapsaron. Entonces, de ahí esta conferencia nos da la importancia de que tenemos que chequear los voladizos, el sistema constructivo. Y también viene a mi mente el profesor Patricio Plasencia. Él se dedicó por los años 90 a incluir en sus clases de hormigón armado el proceso constructivo. Entonces dijo, voy a revisar lo que decía Patricio a la luz de lo que hemos visto el día de hoy en la conferencia magistral dictada por el maestro Hans Bomani. Y como dijo nuestro anfitrión, en este ciclo de conferencias tenemos conferencistas de gran nivel de varios países. La semana pasada fue de Chile, hoy de Perú, y el público aquí en Ecuador estamos en feriado, el día 1 de mayo, vacación, y sin embargo hemos tenido una asistencia bastante buena, digámoslo así. Pero no me queda más que agradecerle al conferencista por el tiempo que dedicó a esta conferencia y por transmitir sus conocimientos. Igual agradecimiento es al futuro doctor Brian Cagua, porque realmente hace un trabajo extraordinario difundiendo todo lo que estamos haciendo. Y siga adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todos también. Gracias. Igual nuevamente me voy a unir a sus palabras. Antes de darle paso a nuestro conferencista, quiero compartir un certificado de reconocimiento que se otorga Magíster Hans Guamaní Camargo en agradecimiento a la difusión y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias con este tema tan importante como es el análisis estructural por procesos constructivos en edificios de hormigón armado. Firma Dr. Roberto Aguiar, organizador. Tal vez algún comentario de su parte, Hans. ¿Mío? Sí. Perdón. No, agradecerles bastante por la invitación y bueno, es un tema bastante a estudiar, ¿no? Muy interesante y hay que seguir investigando. Y felicito a ustedes también por estas charlas que siempre están realizando todos los lunes y por compartir tanta información, ¿no? Es bastante interesante lo que hacen. Okay. Es importante. Muchas gracias. Gracias realmente a usted. También en este día que es tan importante como el Día Internacional de los Trabajadores, les invito a que reflexionemos sobre la importancia del trabajo en nuestras vidas diarias y en nuestra comunidad y en el papel que juegan cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, por mantener nuestras comunidades. Les agradezco a todos por su tiempo, por acompañarnos lunes a lunes. Realmente ustedes son los que nos motivan a coordinar, a invitar amigos, a seguir aprendiendo un poco más sobre las estructuras. Tengan una muy buena noche. Muchas gracias a todos. Pasen muy bien. Hasta un próximo lunes. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.